Hola, bueno, vamos a dar inicio a una nueva sesión de nuestra asignatura de Cálculo 2. El tema que vamos a considerar en este video es el de integrales dobles y en particular integrales dobles sobre regiones rectangulares. Entonces, vamos a recordar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la integral de una función de una variable, y esa integral la realizamos sobre un intervalo. Aquí la variable x está comprendida entre a y b. Eso lo denotamos de esta manera. Y eso es lo que llamamos una integral definida. Entonces, nuestro intervalo, que está comprendido entre estos dos valores a y b, se divide en estas particiones regulares que tienen un tamaño delta de x, y luego, bueno, por un proceso de aproximación por límites, ese incremento delta de x se convierte en un diferencial de x y estas sumas se transforman en esta integral definida. Eso es lo que ocurre para el caso de una función de una variable. Ahora, en el contexto de funciones de dos variables, vamos a tener una integral doble. Y esa integral doble, en lugar de resolverse sobre un intervalo, se va a realizar sobre una región que vamos a denotar por esta letra, ¿no? R. Y la integral doble se va a representar de esta manera, ¿no? Con esta notación. Entonces, aquí la región R es esta que tiene este perímetro en verde. Y nosotros podemos tomar entonces un incremento aquí de área. Y también ese incremento de área, bueno, por un proceso de límite, nosotros podemos ir tomando distintos aquí cuadraditos o rectangulitos de incremento aquí de área para llenar toda esta región. En el límite vamos a convertir esa suma en una integral doble. Entonces, lo importante a retener aquí, de momento, es que la integral definida de funciones de una variable se efectúa sobre un intervalo y esta integral doble la vamos a efectuar sobre una región. En este video, nosotros consideraremos regiones que tienen forma rectangular para resolver esta integral doble. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a ver un par aquí de propiedades de las integrales dobles que ya las hemos considerado para integrales definidas, ¿no? De funciones de una variable. Ahora tenemos dos funciones, la función f y la función g, ambas funciones de dos variables que son integrables sobre una región R general. Y a y b son constantes reales. La primera propiedad es la propiedad de linealidad, que nos dice que nosotros podemos separar las integrales dobles, y la parte numérica, recuérdense que a y b son números, son constantes, se pueden extraer de la integral. Así como vimos que podíamos hacer al manipular integrales definidas, también lo podemos hacer con las integrales dobles. Entonces podemos separar y podemos extraer la parte numérica. Y la otra es la propiedad de subdivisión del dominio. Si la región R, donde estamos efectuando la integral doble, se puede descomponer en la unión de otras regiones, R1 y R2, bueno, entonces la integral doble se puede dividir en dos integrales. Una sobre la región R1 y la otra sobre la región R2, ya que ambas regiones, R1 y R2, forman la región R. Esto correspondería a la propiedad de aditividad de integrales definidas, ¿no? Para integrales de funciones de una variable. Entonces, estas propiedades nos permiten manipular las integrales dobles. Ok, entonces ahora sí vamos al tipo de regiones que vamos a considerar en este video, que son regiones rectangulares, y es sobre este tipo de regiones que vamos a efectuar la integral doble. Entonces aquí la variable x está comprendida entre estos dos valores a y b, y la variable y entre estos dos valores, ¿no? C y D. Y aquí tenemos entonces la región rectangular donde vamos a efectuar entonces la integral doble. Entonces nuestra integral doble, recuérdense que
de manera general se denota de esta forma, ¿okay?, utilizando esta notación, ella va a ser igual a ¿qué? Vamos a tratar de entender esto. Entonces, aquí hay dos integrales. Fíjense que el orden de las variables de integración es esta, ¿no? Primero en y, esto se lee de adentro hacia afuera. Entonces, la primera integral que se va a efectuar es la que está adentro y posteriormente la integral en la otra variable, que es la externa. Entonces, el diferencial de área se está descomponiendo en uno en X y otro de Y. Entonces, vamos a resolver esta integral doble utilizando integrales parciales. ¿Okay? Integración parcial. Esto es equivalente al concepto de derivada parcial. Derivamos con respecto a una variable y la otra se mantiene constante. Ahora, nosotros vamos a integrar con respecto a una variable y la otra se mantiene constante. Entonces, la integral interna aquí depende de y. Estamos integrando con respecto de y, la x se considera constante a la hora de integrar. El resultado, una vez que integremos en y, va a ser algo que depende de x. Es esa función ahora nueva que depende de x, se va a integrar posteriormente, ¿okay?, es la integral externa con respecto de x. Entonces aquí decimos, integración parcial de la función con respecto de y, que es la integral interna, va a resultar en una función que depende solo de x, que posteriormente se puede integrar como una función de una variable. La variable es x, entonces. El orden se puede intercambiar. La integral interna puede ser en x y luego la externa en y. Entonces, inicialmente, resolvemos una integral parcial de la función de dos variables con respecto de x. El resultado va a ser una función que solo depende de y que se puede integrar como una función de una variable. Entonces, estas dos integrales se llaman integrales iteradas y es la manera de resolver la integral doble que nos plantean al inicio, pero en el contexto de regiones rectangulares, ¿no? Por eso es que aquí hablamos, recuérdense que y se estaba moviendo entre C y D. Por eso la integral interna, que es en y, considera estos límites de la integral. La externa, la variable x, se movía entre a y b. Ahora intercambiamos, ¿no? La interna, que es en x, los límites de la integral interna son entre a y b, porque estamos integrando con respecto de x. Y la integral externa, como es con respecto de y, tiene estos límites de integración, c y d. Entonces, estas integrales se denominan integrales iteradas. Observación. Esos corchetes, estos corchetes que coloqué aquí, para indicarnos cuál es la integral interna y facilitar lo que es la inspección, eso no se suele utilizar. Entonces, la representación de estas integrales iteradas es como estamos viendo acá, no aparecen los corchetes. Entonces, esa guía, esa ayuda no está presente. Esa es la primera observación. La segunda es que ambas integrales iteradas dan el mismo resultado, pero dependiendo de la naturaleza de la función de dos variables, la complejidad no necesariamente es la misma. En algunas oportunidades, si la parte con respecto de y es más complicada que la de x en la función de dos variables, entonces esa integral parcial, cuando integremos con respecto de y, va a ser más difícil, ¿no? Entonces, aquí entonces la complejidad, como les digo, no es la misma, pero el resultado sí lo es. Vamos a considerar un par de ejemplos. Aquí tenemos el primero. Nos dan esta integral doble, la función de dos variables, 4xy más 3y al cuadrado. Y la región sobre la cual vamos a integrar es una región rectangular. X está comprendido entre 1 y 2 y la variable y entre 0 y 3. Este es el rectángulo. Entonces planteamos la primera integral iterada. Entonces, en la primera estamos integrando internamente, la primera integral es en y. Por eso es que aquí los límites de la integral están comprendidos entre 0 y 3, que es donde se mueve la variable y.
Luego la integral externa es en x. Entonces, los límites de la integral externa son 1 y 2, que es donde se mueve la variable x. Vamos a plantear, ¿okay? Todavía no vamos a resolver esta integral, vamos a plantear la segunda integral iterada. Entonces, la segunda integral iterada, primero vamos a integrar en x y segundo en y. Entonces, es por eso que ahora los límites de la integral interna, que es en x, van a estar comprendidos entre 1 y 2, mientras que los límites de la integral externa, que es en la variable y, están comprendidos entre 0 y 3. Entonces, estas son las dos integrales iteradas dependiendo de los órdenes de integración que consideremos. Entonces, vamos a resolverlas. El resultado debería ser el mismo. La primera. Entonces, en la primera vamos a integrar inicialmente, la integral interna es en y. Entonces, cuando integramos con respecto de y, lo demás es constante. Entonces, el 4x aquí, este término 4xy, 4x es constante, integramos con respecto de y, da y al cuadrado entre 2, regla de la potencia, y para la segunda parte aquí de la función, 3y al cuadrado, nuevamente regla de la potencia, la integral de y al cuadrado es y al cubo sobre 3. Y esto, ¿okay?, que sería la primitiva de la integral parcial con respecto de y, la vamos a evaluar entre 0 y 3. ¿Okay? Esto que está acá, entonces, ahora entre 0 y 3, reemplazamos la y primero por 3, la primitiva, estamos integrando con respecto de y, y luego le restamos la evaluación en 0, teorema fundamental del cálculo. Entonces manipulamos esta expresión que está acá y vamos a obtener que el resultado es algo que depende exclusivamente de x, 18x más 27. Esa es la integral externa. Esa es la que ahora resolvemos, esa integral entre 1 y 2. Entonces, la integral de 18x es 18x al cuadrado entre 2, eso da 9x cuadrado, y la integral de 27 es 27x. Teorema fundamental del cálculo, evaluamos la primitiva en 2 primero y le restamos la evaluación en 1, y al final obtenemos este resultado, que es 54. Entonces, la primera integral iterada, integrando primero en y y posteriormente en x, da un resultado de 54. Vamos con la segunda integral iterada. Ahora vamos a integrar inicialmente en x y posteriormente en y. Entonces, cuando integramos parcialmente con respecto de x, todo lo demás es constante. ¿Okay? Entonces, en particular la variable y. La integral con respecto de x es x cuadrado entre 2 acá, y aquí la de 3y al cuadrado es 3y al cuadrado por x. Teorema fundamental del cálculo va a implicar reemplazar la x por 2 y por 1. ¿Okay? Es la variable x. Lo estamos integrando con respecto de x. Y es constante. La dejamos inalterada. Entonces, cuando evaluamos en x igual a 2, obtenemos esto que está acá. Y cuando evaluamos en x igual a 1, obtenemos esto que está acá. Entonces, esto es la evaluación en 1, x igual a 1. Y esta es la evaluación de x en x igual a 2. Obtenemos entonces esta función que depende de y cuando aquí manipulamos. Resolvemos la integral ahora en y se está moviendo entre 0 y 3 en nuestra región rectangular, y esa integral resulta en un valor de 54, que es el mismo que obtuvimos para la integral iterada número 1. Entonces eso nos confirma que lo hicimos bien. Vamos a considerar un ejemplo adicional. Aquí nos piden que resolvamos esta integral iterada en este orden. Primero en y luego en x. Fíjense que es una región rectangular. Recuerden que neperiano de 2 y neperiano de 3 son valores. Entonces, vamos a resolver esta integral iterada. Al principio, consideramos la interna, que es en y. Entonces, por propiedades de exponenciales, esta exponencial, que el exponente es la suma de x más y, lo representamos como un producto de exponenciales. Entonces, estamos integrando con respecto de y.
Y la integral de una exponencial, la integral de e a la y, es la propia exponencial. Entonces vamos a tener e a la x es una constante para los efectos de esta integral que es en y, por la integral de e a la y, que es la propia exponencial, y esto evaluado en los límites de integración, que es entre 0 y neperiano de 2. Entonces aplicamos teorema fundamental del cálculo en la parte de y, de la variable y, e a la neperiano de 2 por propiedades de exponenciales y logaritmos. Recuerden que la exponencial, la función exponencial y la función logarítmica son inversas una de la otra. Por lo tanto, e a la neperiano de 2, eso es 2, y e a la 0 es 1. 2 menos 1, aquí tenemos 1, nos da como resultado la exponencial de x. Resolvemos esta integral, que es la propia exponencial. Nuevamente evaluamos en los límites, neperiano de 3 y en 0, y el resultado entonces es 2. Ustedes pueden verificar esto ahora integrando en el orden contrario, primero en x y luego en y, y se debe obtener el mismo resultado. Entonces con esto concluimos este primer punto de integrales dobles, pero sobre regiones rectangulares. Vamos a considerar un segundo video donde vamos a resolver integrales dobles sobre regiones más generales. Entonces, con esto, como les dije, terminamos. Les agradezco su atención y les deseo un excelente día.